vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy en el marco del 19º Festival Otoño en Lagos. Es para mí un honor esta tarde presentar a la doctora Ana Lidia Domínguez Ruiz, que nos está acompañando, que nos impartirá la conferencia Identidades Sonoras y Culturas Orales, y de la cual me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular de la doctora Ana Lidia. La doctora Ana Lidia ha sido coordinadora de la Maestría en Comunicación y Cambio Social de la Ibero en Puebla en la red de estudios sobre el sonido y la escucha, por sus siglas RCMEX, y del diplomado de lo audible a lo oral, el giro sonoro en las ciencias sociales, y ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en Ixtapalapa. Cuenta además con una estancia de investigación en el Centro de Investigación sobre el Espacio Sonoro y los Ambientes Urbanos, perteneciente a la Escuela Superior de Arquitectura Grenoble, en Francia, y otra en el Centro de Investigación de Etnomusicología de la Universidad de Nanterre, también en Francia. Es autora del libro La sonoridad de la cultura, Cholula, una experiencia sonora de la ciudad, por la editorial Miguel Ángel Porrúa, y del año 2017. Y uno de sus trabajos es pionero sobre estudios sonoros en Latinoamérica. Ha publicado o impartido conferencias nacionales e internacionales sobre antropología sonora, ruido y cultura urbana, violencia acústica, sociología de los sentidos e historia de las sensibilidades. Su último libro, Una historia cultural del grito, aparecerá publicado próximamente, ya en el próximo mes de noviembre, a la próxima semana, voy a rendir la vivencia, por la editorial Taurus. Y esta conferencia en particular tiene como objetivo el analizar el concepto de identidad sonora desde su dimensión sociocultural, y la primera parte pues tendrá un marco general, más a manera de reflexión, de la propuesta de estudios sensoriales, este campo de conocimiento transdisciplinario cuyo objetivo es el uso metódico de los sentidos como herramienta metodológica o como objeto de estudio y reflexión. La segunda parte se centrará en el análisis de la diada relacional sonido-escucha para comprender la manera en que los fenómenos sonoros son susceptibles de convertirse en materia socialmente significativa y, por tanto, participar en la construcción de la identidad y de la memoria colectiva. De nueva cuenta, a nombre del secretario del Lago de la Universidad de Guadalajara, es para mí un honor darle la bienvenida y el uso de la voz a la doctora Ana Lidia Domínguez. Gracias. Sí, muchas gracias por la presentación, ya viste una parte de lo que iba a decir. No, ya no se recuerda, es que como que se apaga, tal vez es la batería. Ahora sí, ya, espero que no se descargue. Agradezco mucho en principio su presencia, la invitación del Grupo Lagos y sobre todo a Alejandra Cañaga, una querida alumna del diplomado que coordino. Y bueno, quiero que recuerden los dos conceptos que conforman el título de esta presentación, que son identidades sonoras y culturas orales, porque son las dos partes que voy a desarrollar, y luego un pequeño estudio de casos para ver cómo se aplican estos dos conceptos que yo sé que suenan un poco extraños, pero se van a dar cuenta de que no lo son tanto, y que sí expresan una relación entre el sonido y la escucha. Generalmente se habla del sentido del oído, y hablar del sentido del oído es pensar que hay una relación entre el emisor y el receptor. Siempre que sonamos, que algo, nuestra voz o algún objeto que sonamos, siempre hay alguien que escucha, y hay un proceso de recepción que es justamente el proceso oral. Oral viene de auris, que significa oreja. Un poco para ubicar el campo de mi trabajo, si bien soy comunicóloga de origen, después me convertí en antropóloga, por la misma naturaleza de mi objeto de estudio. Es una de las cosas que he notado desde ayer que llegué, ahorita llego a eso. Me ubico en algo que se conoce como estudios sensoriales. Los estudios sensoriales surgen por ahí de los años 80,
en una intersección entre las ciencias sociales y las humanidades, que justamente se preguntan cómo hacer de los datos o del dato sensible, ¿no? En el caso el que yo elegí trabajar es el sonido, pero también se trabajan cuestiones sobre el olfato, el tacto, la temperatura, el espacio, la distancia, es decir, distintas dimensiones sensibles. Cómo convertir a ese material proveniente de los sentidos en objeto de estudio y reflexión, y cómo producir conocimiento a partir de estas observaciones. Entonces, los estudios sensoriales justamente se encargan de convertir a la materia sensible en un dato social. ¿Esto qué quiere decir? Que esos objetos sensibles que elegimos para trabajar nos proporcionan datos significativos sobre el mundo en el que vivimos. Particularmente porque hay varios abordajes que estudian la relación entre el sonido y la escucha, la música, por ejemplo, pero también la física acústica, la terapia. Hay quienes estudian esta relación, no sé, a partir de los actos de confesión, lo que implican justamente una voz que se manifiesta y un proceso de escucha. El enfoque que yo trabajo es el enfoque sociocultural, justamente porque es mi procedencia como comunicóloga y como antropóloga. Y desde esta perspectiva es que elaboro el concepto, primero, que lo voy a explicar, de identidades sonoras. No voy a problematizar el concepto de identidad colectiva, pero creo que todos podemos intuir de qué se trata la identidad. La identidad está conformada por una serie de atributos que le llaman atributos caracterológicos, es decir, cosas que nos definen, que hacen que seamos quienes somos, ¿no? Y que nos diferenciemos de otros. Y esto también aplica, desde luego, para los grupos, ¿no? Los grupos a los que pertenecemos. Entonces, en esta idea de la identidad sonora, como una serie de sonidos que nos caracterizan, también hay toda una serie de escalas, podríamos decir. Desde, bueno, hay quienes han estudiado estos procesos de memoria sonora, y se sabe que, bueno, no hay que estudiarlo para saberlo, ¿no? Que uno de los primeros sonidos que se incorporan a nuestra identidad personal es justamente la voz de nuestra madre. Es uno de los primeros sonidos que nosotros escuchamos, ¿no? Que escuchamos desde afuera, y es un sonido que se incorpora a nuestra narrativa biográfica. Pero igual pensemos en cómo reconocemos las voces, ¿no? Hay personas a las que reconocemos sin necesidad de verlas, ¿no? Reconocemos las voces, pero también reconocemos sonidos que nos dan indicios mucho más pequeños de la gente, ¿no? O sea, como una manera de subir las escaleras, las familias siempre tienen una manera de tocar el claxon, luego de tocar la puerta. Y esos sonidos que son tan pequeñitos y aparentemente tan significativos, son significativos para quien los aprende a reconocer. Y se van incorporando a lo largo de nuestra vida de tal manera que es posible narrar nuestra historia personal a partir de todos esos indicios sonoros que hemos ido recolectando, sobre todo porque se relacionan estrechamente con los afectos, ¿no? Es decir, se incorporan a nuestra memoria, ¿no? Y cuando los escuchamos o cuando nos acordamos de ellos, apelan precisamente a las emociones. También los sonidos como marcas identitarias ayudan, por ejemplo, a distinguir a las generaciones, ¿no? Todos nosotros los podemos adscribir a una generación en parte, por ejemplo, por los gustos musicales. A mí hay canciones que cuando fueron famosas no me gustaron, y ahora a la luz del tiempo las escucho, ¿no? Y hace que las recuerde con cierto afecto, pero que además me identifique con otras personas de mi generación. Entonces, creo que todos nosotros podemos también narrar nuestra historia a partir de esos indicios. Por ejemplo, los pregones, una de las cosas que ha sido muy estudiada para entender esos marcadores generacionales son los pregones, ¿no? Cuando uno dice, porque justamente estos fenómenos ayudan o se relacionan con la nostalgia, ¿no? Que es una expresión afectiva.
Entonces uno, cuando dice uno, es que antes escuchaba esto, no, antes pasaba no sé quién. Entonces basta así como que un empujoncito sonoro justamente para poder revivir esas memorias, que no son memorias, o no solo son memorias personales, sino que son memorias que compartimos con otras personas. Y eso justamente hace la posibilidad de la existencia de una identidad sonora colectiva. Los sonidos también, como marca identitaria, por ejemplo, se relacionan con o se convierten en emblemas de época. Solo por mencionar dos ejemplos, casi que no es posible, pensando en que si alguien produce radio o hace cine, representar la revolución industrial si no aparece una máquina de ferrocarril, ¿no? O sea, sepa uno o no sepa de historia, uno sabe que un emblema sonoro, un símbolo de la revolución industrial es el ferrocarril, ¿no? Y hay muchas personas que se han dedicado a estudiar justamente cómo el sonido del tren se condensa valores de época, o quienes representan la Edad Media, por ejemplo, campanas. Aparecen siempre las campanas. Entonces, estos sonidos que, les repito, más allá de que seamos eruditos o no en historia, están anclados en nuestro imaginario colectivo. Entonces, las personas que se dedican a producir paisajes sonoros justamente apelan a todos estos sonidos para poder reconstruir y reconstituir ciertas épocas. Pensaría yo en cuál es el sonido o qué sonido podría ser, cómo se podría representar la época actual. O sea, yo sé que hay que pensar en contextos, pero así, a la luz del tiempo, pues yo creo que una de las cosas que particulariza, ¿no?, una época actual tiene que ver con la portabilidad del sonido y con los timbres. Todas nuestras cosas tienen timbrecitos, ¿no? Y además los timbres tienen la posibilidad de personalizarlos, ¿no? Entonces, bueno, tendrán que pasar algunos años para ver cómo se representa sonoramente la época actual. El sonido también actúa como un indicador del lugar, justamente el hecho de que haya ciertos sonidos que representen los lugares, que es lo que da origen al concepto de paisaje sonoro, que es un concepto fundador de los estudios sonoros, acuñado por el músico canadiense Ray Schaffer, porque él dice, así como uno se pone aquí en el balcón y observa el mundo con los ojos, él dice, ¿qué pasaría si en lugar de observar el mundo con los ojos, lo observáramos con los oídos? Y eso justamente detona toda una serie de reflexiones sobre el privilegio de la vista, sobre todo en el mundo occidental, como muchas de las cosas del conocimiento que producimos, de la manera en la que observamos, incluso la manera en que investigamos, ¿no?, lo hacemos a través de los ojos. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los sentidos? O sea, están ahí sin que los utilicemos, ¿no? Y cómo el hecho de comenzar a utilizar el resto de nuestras facultades sensoriales nos conduce a observar con los sentidos otro tipo de realidades. Y justo estaba pensando en cuestiones sobre, decía yo, ¿qué sonidos podría decir en principio, ¿no?, que caracterizan a Lagos de Moreno? Justo el hotel donde yo me quedé está en una esquina por donde bajan un montón de coches y todos traen música norteña, reggaetón, todo volumen, pero todo tiembla. No te preocupes, Ale, sí puedo dormir. Ella me avisa en algún momento ya baja la intensidad, ¿no? Y eso es muy interesante porque el pensar en cuál es la identidad sonora de un lugar no solo tiene que ver con cómo suenan los lugares, sino de qué prácticas provienen esos sonidos, ¿no? Entonces aquí uno inmediatamente, cuando empieza a trabajar estas cosas, dice, mira, hay un gusto musical, ¿no?, y tal vez ese gusto musical tenga que ver por el lugar en donde está ubicada esta ciudad, pero también hay una serie de prácticas, ¿no? O sea, son jóvenes, la mayoría son jóvenes, porque ahora me salía, ahorita no puedo dormir, voy a ver quién pasa. Entonces muchos son jóvenes que pasan y
rastro sonoro y se sigue. Entonces, esa es una de las posibilidades de los estudios sonoros, ¿no? Empezar a observar la vida, la cultura de los lugares a partir de la manera en que son. Pero también pienso, yo soy de la Ciudad de México, que trabajo en la Ciudad de Puebla, y una de las cosas que nos ha marcado de manera más o menos reciente es la alerta sísmica, ¿no? O sea, tenemos ya la alerta sísmica forma desgraciadamente parte de nuestro paisaje sonoro, pero además eso nos ha hecho que aprendamos a escuchar de cierta manera, o sea, ya estamos súper atentos, o sea, ya estamos condicionados por ese paisaje. Ustedes reconocen este paisaje. Bueno, allá hay una fuente inagotable de elementos para hacer un estudio sobre paisajes sonoros. Entonces, la manera en la que suenan los lugares justamente tiene que ver con todo esto, con las prácticas socioculturales, con la morfología de los espacios. No suena igual una ciudades como estas, con calles muy estrechas que conducen el sonido y que tienen una gran resonancia. Uno dice una cosa, aquí no porque estamos arriba, pero desde otra ventana, ¿no? Y el sonido llega, se escucha muy ampliamente. También tiene que ver con la geografía, ¿no? Cómo suenan las ciudades que están cerca del mar, cómo suenan los pueblos que están en las alturas, los pueblos que están en espacios llanos, ¿no? Entonces, todas esas cosas comienzan a configurar un espacio de resonancia o a los que si les ponemos atención podemos comenzar a reconocer, ¿no? Ahora, estas son cosas que uno generalmente reconoce cuando llega a un lugar extraño, ¿no? Y cuando le empiezan a sonar cosas pensando, no sé, en el acento, ¿no? Que es otra de las cosas que marcan las identidades colectivas y que se relacionan con los espacios. Cómo habla la gente, no solo qué lengua habla, sino cuál es el tono de su hablar. Hay gente que habla muy rápido, hay lugares donde la gente habla súper rápido, hay gente que habla más lento. Y entonces en el encuentro con otras identidades, con personas que tienen otra sensibilidad, pues, no entiendo nada, ¿no? O gente que, bueno, el chilango, que es súper desesperado, la gente que habla despacito se desespera muchísimo, ¿no? Es así como, trae otro ritmo, y ese otro ritmo también configura una manera de escuchar, una manera en la que interpretamos a los demás, ¿no? Por no hablar de cómo la música define las identidades colectivas, no solo pensando en la música que suena en un lugar como región, ¿no? Sino cómo las culturas juveniles se apropian de cierto género musical, ¿no? Y lo utilizan como emblema, ¿no? Y entonces es esta música la que nos representa, y cuando suena eso está hablando de nosotros, y donde estamos nosotros va a sonar esa música, porque se configura esta especie de relación simbiótica, justamente porque la música tiene la capacidad de condensar significados, de condensar afectos también, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que se ha estudiado con respecto a la música y las identidades colectivas tiene que ver con la dificultad de entendimiento intergeneracional, ¿no? O sea, cuando siempre alguien ya está más viejito escucha la música de los jóvenes y dice, eso es ruido, ¿no? Esto sí es música, te saca su música, ¿no? Pero esa es una constante, ¿no? En la historia de las identidades generacionales analizadas desde lo sonoro, ¿no? Hay una sensibilidad distinta para escuchar, ¿no? Y entonces siempre, ¿no? el sonido, no sé, exagero, pero muchas veces el sonido que hacen otras generaciones es un poco ruido a los oídos de otros, ¿no? Y eso obviamente nos habla de una sensibilidad distinta. Y así, si ustedes piensan,
en el inventario de sonidos que definen el lugar en donde viven ustedes, ¿no? Que definen desde sus casas. Las casas tienen una sonoridad particular, ¿no? Hasta su colonia, su barrio, su ciudad, su país, ¿no? En una escala mucho más amplia hay sonidos o prácticas, sonidos y prácticas sonoras que nos caracterizan, ¿no? Hay un historiador, porque una de las cosas que estudié durante mucho tiempo fue el ruido. Hay un historiador que decía que en México la alegría se mide en decibeles, como para decir que somos muy ruidosos. Y es interesante porque una de las cosas que me encontré en mi trabajo de campo era, sobre todo entrevistando a extranjeros jóvenes, una de las cosas que más les llamaba la atención a nivel atractivo de venir a México era que aquí se podía hacer ruido. O sea, aquí había mucho ruido y ellos podían hacer ruido. Entonces, digamos que este asunto de las identidades colectivas se puede analizar en distintas escalas. Y es un ejercicio, como ejercicio primero, es interesante de hacer para empezar a activar nuestra escucha, ¿no? O sea, yo sí creo que si tenemos si nos funcionan las orejas, básicamente, uno ya da por hecho de que escucha, no se vuelve a acordar de ellas, ¿no? Bueno, a veces ni nos limpiamos las orejas, ¿no? Entonces, no es como quedarse ciego, ¿no? La gente que le empieza a faltar el oído como que no se preocupa, ¿no? Hasta que ya no oye nada, ¿no? Si uno amanece ciego, y les cuento el drama que hace. Entonces, los oídos son una cosa muy, muy descuidada. Y por lo menos yo cuando doy este tipo de pláticas, la gente inmediatamente, es como el empujoncito que hacía falta, porque la gente inmediatamente empieza a escuchar su entorno, ¿no? Y uno se da cuenta de cosas de las que no se había dado cuenta antes. Entonces, como ejercicio pedagógico, ¿no? Se recomienda justamente empezar a observar, así como uno observa con los ojos, observar con las orejas, ¿no? Y se van a dar cuenta de la riqueza, ¿no? de sonidos, pero de la riqueza de fenómenos a la que podemos acceder. Justamente Paul Stoller, un antropólogo que fue el que acuñó el concepto de estudios en antropología del sonido, él le recomendaba a los antropólogos ir a hacer trabajo de campo con los oídos, pero con el cuerpo abierto a las experiencias, ¿no? Es decir, generalmente el antropólogo llega y escribe todo lo que ve, pero la experiencia de la cultura pasa en primer lugar por los sentidos, ¿no? Uno prueba comida que no había probado nunca y a veces no le gusta, ¿no? Esos son sabores extraños, pero esos sabores extraños son sabores familiares para la gente que está en ese lugar. Entonces, uno de los primeros descubrimientos del mundo del otro, de la cultura ajena, pasa por el trabajo sensible, ¿no? Entonces, bueno, en su próximo viaje podrían hacer precisamente este ejercicio, ¿no? De entender y de observar qué cosas descubren, no solo viendo, o sea, no les estoy diciendo que no vean, estoy diciendo que potencien el trabajo de la experiencia de recoger datos a través del resto de sus sentidos. Ahora, el otro concepto que forma parte del título de esta presentación es culturas aurales. Ese concepto es un poco más complejo y tiene que ver, en primer lugar, ese concepto da nacimiento a el enfoque de estudios más reciente de los estudios sonoros, que se conoce como giro aural. Entonces, durante mucho tiempo quienes le entramos a los estudios sonoros solíamos hacer el trabajo de describir a qué suenan los lugares. El giro aural no se pregunta tanto por lo que suena, sino cómo escuchamos. El giro aural parte del principio de que aprendemos a escuchar. Una cosa es que ahí estén los canales abiertos y otra cosa
mucho más compleja y mucho más interesante, y que es justamente el trabajo que hago, tiene que ver con cómo escuchamos, ¿no? Y qué hacemos con lo que escuchamos. De tal manera que el objeto de estudio de los estudios sonoros que se enfocan en la escucha es la percepción. Durante mucho tiempo la percepción se definió como un mecanismo fisiológico, pero desde esta corriente lo que se propone es que la percepción también es un mecanismo intelectual, tal vez el primer mecanismo intelectual y racional que nosotros desarrollamos. Solo por poner un ejemplo, comer chile. Comer chile en principio es un acto doloroso, eso lo dicen los extranjeros que no lo comen. O sea, dicen, es que ¿cómo puedes disfrutar? Es sufrimiento, ¿no? O cuando uno come chile, pues se enrojecen los labios, moquea, empieza a sudar, ¿no? Y la gente diría, bueno, ¿qué desatisfactorio hay en comer chile? ¿Por qué alguien querría sufrir de esa manera? Nosotros como mexicanos, y todos somos mexicanos, en primera sabemos que comer chile es una manera de evaluar nuestra mexicanidad, ¿no? Alguien que no come chile es que no eres mexicano. La otra cosa que se evalúa con la ingesta de chile que no eres macho, ¿no? O sea, si le pones poquito. Si pensamos no en cualquier chile, sino en la salsa de tu abuelita, ¿no? Es que a nadie le sale la salsa como abuelita, ¿no? Y uno, bueno, yo en esa búsqueda de las cosas de las abuelitas, logré después de 20 años una receta de frijoles. Pero igual, a lo que voy es que el acto simple de comer chile, desde una cierta perspectiva, es un acto doloroso. Desde nuestra perspectiva, desde nuestro sentido del gusto culturalmente construido, se relaciona con nuestra identidad, ¿no? O sea, sobre esa cosa tan fundamental como ingerir algo, se fincan un montón de significados, ¿no? Así como aprendemos, ¿no? Adquirimos nuestro sentido del gusto por aprendizaje, lo adquirimos de distintas maneras, pero digamos, uno de los primeros aprendizajes que adquirimos es el del sentido del gusto. Nosotros empezamos a experimentar la sensación de los sabores desde antes de nacer, así como nosotros empezamos a escuchar desde antes de nacer y escuchamos un determinado tipo de cosas y otras no. Asimismo funciona el resto de los sentidos. Entonces, enfoque, ¿no? Interesado por el proceso de la percepción parte de eso. Nosotros aprendemos a sentir, y cuando sentimos, interpretamos la experiencia, interpretamos las sensaciones. De tal manera que la propuesta de los estudios aurales es que a través de la escucha le damos un sentido y un significado al mundo. Nuevamente estos fenómenos se pueden analizar desde distintas perspectivas. La mía, que es como antropóloga, tiene que ver con cómo la cultura en la que nacemos, el grupo en el que nos socializamos, define la manera en la que aprendemos a escuchar, ¿no? Entonces, básicamente, un montón de fenómenos que tienen que ver con el hecho que decidamos qué es bonito, qué es feo, qué es un volumen muy fuerte, qué es lento, qué es silencioso, pasa por esos procesos de aprendizaje cultural, ¿no? O sea, no para todos. Pienso que, nuevamente, en mi tesis de doctorado que trabajé sobre el ruido, una de las cosas que me decía la gente, porque además, una parte serie de entrevistas las hice en la colonia Roma, donde hay muchos extranjeros, la gente me decía, es que los cubanos y los españoles son muy ruidosos, ¿no? Hablan muy fuerte, gritan mucho, pero la gente los mexicanos enojadísimos porque gritaban, y o sea, eso que para ellos era muy fuerte, desde la cultura que lo produce, te dicen, no, pues es que es mi volumen normal, así siempre hablo. Entonces, esas son pequeñas diferencias estéticas, porque son eso, que es fuerte, que es bonito, que es feo,
esas pequeñas diferencias estéticas nos dicen o nos ilustran muy bien la diferencia de sensibilidades, culturales. Y yo estoy convencida de que la categoría de ruido justamente está atravesada por eso, ¿no? O sea, la categoría de ruido es así como todo el mundo tiene un cajón, una cosa donde avienta todo lo que no sabe dónde acomodar. Así es la categoría de ruido, es una categoría estética en donde metemos todos los sonidos que nos resultan o extraños, o intraducibles, indescifrables, horrendos, insoportables. Pero en realidad no hay el ruido, digo, a menos una explosión o que uno ponga la oreja donde está despegando un avión, o sea, o un arma acústica, que están perfectamente diseñadas para atrofiar el sentido del oído. El resto de sonidos, ¿no?, que configuran nuestro entorno, y sobre todo sonidos que son producciones culturales, esos sonidos que nos resultan incómodos o molestos, constituyen la categoría de ruido. Entonces, claro, hice una tesis para explicar esto y al final la definición que mejor funciona para decir que es ruido es que es ruido cuando tú no estás invitado a la fiesta. O sea, yo soy muy sensible al ruido, yo paso mucho tiempo con tapones de oídos, incluso despierta, pero cuando hago fiestas, ahí sí le pongo al volumen. Por eso invito a todos mis vecinos para que nadie diga que eso es ruido. Pero así de delicada es esa categoría, ¿no? O sea, ¿es ruido para quién? Eso está horrible. ¿Para quién? ¿No? ¿Para qué oídos eso es horrible? ¿No? Y cómo lo del grupo al que pertenecemos, el grupo cultural al que pertenecemos, determina esas maneras que hemos de escuchar, ¿no? Todos hemos, en mi reciente trabajo recolecté muchos, en mi último libro recolecté muchos términos que implicaban una denostación del habla del otro. Uno de todos con los que he trabajado es el de bárbaro, si han escuchado el internet, es bárbaro. Los bárbaros eran, así le llamaban los romanos a todos los que no hablaban latín, que decían, el latín ellos lo definían como una lengua dulce y erudita, de una sonoridad bellísima, y específicamente se referían en un principio a los germanos, ¿no? Porque decían como bar, como que balbucean. El término popoloca aquí en nuestras regiones no se usaba para hablar de todos los que no hablaban náhuatl. Náhuatl significa lengua dulce. Entonces, todos los que no hablan nuestra dulce lengua son popolocas, porque su lengua es horrible a mis oídos. Entonces, la próxima vez que denostemos algún sonido, y hay gustos personales de por medio también, ¿no? O sea, eso es innegable. Pero hay que preguntarnos desde dónde estamos escuchando, ¿no? Desde dónde configuramos nuestras categorías estéticas, porque esto sí, yo creo que cruza una cuestión intercultural, ¿no? O sea, el problema del ruido o el ruido como un problema sociológico pasa por cuestiones interculturales, ¿no? De distintos tipos. Ok, yo les traigo un ejemplo, ¿no? Y traje este ejemplo a propósito de esta ciudad que tiene muchas campanas, porque uno de mis primeros trabajos y justamente donde elaboré muchas de las nociones que he seguido desarrollando durante muchísimos años después, tuvo que ver con mi trabajo de campo en Cholula. No sé si alguien conozca la ciudad de Cholula, en Puebla. Cholula es conocida como, dicen que Cholula es la ciudad de las 365 iglesias. No tiene 365, yo ya las fui contando. Son 42, igual son un montón de iglesias para un espacio tan pequeñito. Pero, bueno, Cholula es la ciudad antigua viva,
la ciudad viva más antigua de Mesoamérica, data del año 500, un poco más atrás, antes de Cristo. Y es una ciudad que ha estado continuamente habitada, es una ciudad cuya vida está articulada en torno a las fiestas religiosas, está dividida en barrios y la vida barrial es muy intensa. Y en Cholula hay más días de fiesta que días sin fiesta, hay aproximadamente 200, un poquito más de 200 fiestas al año. O sea, aquí la idea del tiempo ritual y el tiempo cotidiano absolutamente se desbarata, ¿no? Es una ciudad que vive de fiestas. Entonces, yo yendo a grabar, porque muchas de las cosas que hacen las personas que empiezan a hacer estudios sonoros es grabar, y yo grabé muchísimo y luego no supe qué hacer con eso, nunca supe qué hacer con eso y nunca más volví a grabar, por eso no traigo sonidos. Más bien me dediqué a observar, ¿no? y a entrenar mis oídos. Una de las primeras cosas que se reveló como una sonoridad significativa, las mandé a poner para la presentación, las campanas. Me di cuenta de que las campanas eran en principio eran marcadores espaciales, o sea, cada barrio tiene su iglesia, cada iglesia tiene sus campanas, y las campanas, está el campanario, ¿no? Entonces la campana, el sonido de la campana se difumina sobre un territorio, casi que la extensión del barrio se corresponde con la difuminación del sonido del campanario. Entonces, las campanas en ese sentido eran marcadores visibles, porque estaban en un campanario, pero también eran audibles, ¿no? Es decir, o sea, la campana que suena es como dice, ¡hey, aquí estoy! Es imposible no escucharla, es imposible no voltear a ver. Esa posibilidad de radiar sonido conforma lo que son territorios acústicos. Entonces, hasta dónde alcanza uno a escuchar una determinada sonoridad es interesante saberlo, porque también eso nos permite entender que hay una cierta población que teje una relación con ese sonido, ¿no? El hecho de que ella esté presente y la esté escuchando. También las campanas eran marcadores temporales. Una de las cosas que estudié fue justamente cómo el sonido de las campanas ritmaba la vida, no solo sacra de Cholula, sino también la vida cotidiana, ¿no? La gente de repente no usa, hablo pasado porque trabajo en pasado, pero sigue ocurriendo. La gente de repente no usa reloj, ¿no? Te dice, ya es tal hora. Hay campanas que marcan las horas, pero hay otras que no. Pero igual dice, no, ya casi van a salir los niños de la escuela, ¿no? Porque no saben qué. Entonces, la gente utiliza las campanas como marcadores de su vida cotidiana y, por supuesto, como marcadores del tiempo ritual. También me di cuenta de que las campanas eran medios de comunicación. O sea, a través de las campanas se circulan mensajes de interés colectivo, ¿no? Por un determinado espacio. Hay una serie de códigos que la gente aprende a reconocer. O sea, está el llamado, el doble toque de muertos, el repique, el llamado de fiesta. En Cholula hay un toque que es el de rogativa, que ya no se usa tanto, pero era tenía que ver con el clima, ¿no? Porque era un pueblo agrícola, ¿no? Es decir, todos esos distintos códigos que se pueden articular con el sonido de la campana no solo eran conocidos por el campanero, sino que la gente los entendía, ¿no? Es como, para quien no sabe, pues todas las campanas suenan igual, ¿no? Pero la gente entendía, es como, yo una vez entrevisté a una señora, una entrevista muy interesante, y me decía, porque es que ¿cómo entiende? Y la pregunta tonta, pero ¿cómo entiende? ¿Cómo la reconoce? Y me dice, ¿usted no reconoce la voz de su mamá? Y yo, o sea, así. Pues igual, así yo entiendo que es esta campana, y también entiendo lo que me está diciendo, porque me está hablando, si suena es porque me quiere decir algo. Y para mí eso fue sumamente importante en términos de análisis socioantropológico, ¿no? No solo era el sonido bonito o el sonido curioso que está ahí en el pueblo mágico,
sino que es un código de comunicación que sirve para articular la vida en comunidad, ¿no? Además, por supuesto, de esta cuestión de los afectos, o sea, la gente quiere a sus campanas, la gente le pone nombre a las campanas. Las campanas forman parte de episodios biográficos de las personas, ¿no? Te dicen, no, cuando murió no sé quién, o cuando pasó esta cosa importante aquí en mi barrio, la campana está presente como un personaje, ¿no? Entonces eso también nos habla, ahí nació también uno de mis intereses por la voz como objeto de estudio, no solo la voz que habla, sino la voz que hace un montón de sonidos, ¿no? Y finalmente lo que me llamó la atención de esto, penúltimamente lo que me llamó la atención de esto era el modo cholulteca de escuchar. O sea, la gente que forma parte de esta cultura aural escucha de una determinada manera, ¿no? Entiende los mensajes, los entiende como quien entiende una voz, identifica, ¿no?, lo que quieren decir las campanas. Es como esa educación que nosotros recibimos, toda la educación que nosotros recibimos sin ir a la escuela, ¿no? Entonces, la gente tiene un oído educado al modo de una cultura que vive rodeada de campanas, no solo rodeada de campanas, sino que vive una intensa vida ritual, ¿no? Y ahora sí, lo último que me llamó la atención es que obviamente yo no solo entrevisté gente que participa de esta cultura, sino lo que llamamos en antropología los avecindados, gente que llega a vivir a la ciudad un poco enamorada de la vida del pueblito, ¿no? Ay, y sus fiestas y sus campanas. Esa gente que acaba de llegar, ¿no?, me hablaba cosas horribles de las campanas. Entonces, es que ¿por qué tienen que sonar a cada rato, ¿no? ¿Por qué suenan tan fuerte? ¿Por qué no se puede bajar el volumen de la campana, ¿no? Pero digamos, así como para las personas que habían nacido y crecido en Cholula, las campanas tenían todos estos significados que les acabo de contar. Para la gente que no participaba de esa cultura, para la gente que escuchaba desde otro lugar, las campanas eran ruido y nada más. Entonces, y ahí fue donde nace justo mi interés por estudiar los modos de escucha, ¿no?, por entender desde dónde estamos elaborando todas estas visiones, desde dónde nos aproximamos a los demás, que además ha sido una lección de vida. Yo por lo menos procuro escuchar mejor, ser mejor escucha para la gente, procuro, no siempre me sale, pero cuestionarme, ¿no?, desde dónde estoy juzgando algo que no me gusta, y de repente uno dice, esto de plano no puedo soportar, ¿no? Pero bueno, sí creo que pensar en la escucha, o en la escucha como sería otra conferencia, no es el caso aquí, pero pensar en la escucha como una habilidad social que debemos de desarrollar. Yo sí, honestamente, creo que muchos problemas de entendimiento pasan por esa falta de empatía, lo que yo le entiendo como ponerse en la oreja de los otros. Es una cosa que tendríamos sinceramente que aprender a desarrollar. Y justo con esto termino mi presentación. No sé si quisieran hacer algún comentario, tuvieran alguna pregunta, yo les agradezco. Buenas tardes, doctora. Antes que nada, muchas gracias, estaba muy interesante su plática. Y bueno, estaba buscando y mientras nos platicaste sobre el paisajismo sonoro,
curiosidad para saber más del tema. Y he visto también, por ejemplo, que muchos, restaurantes han utilizado ese concepto para mejorar la experiencia de las personas en relación a la comida. ¿Usted cree que es posible utilizar algo en ese sentido para las ciudades, en el sentido de cómo coordinar para que las ciudades sean más agradables para las personas? Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a Iván que hace cosas de esculturas sonoras y pues estamos hablando de eso. Pero precisamente el Cresón, que fue el lugar donde yo hice una de mis estancias de investigación, ellos estudian el concepto de atmósfera, ¿no? Y pues son arquitectos y urbanistas. Entonces son cosas que se preguntan, no sé si es posible utilizar experiencias sensoriales para mejorar no solo la experiencia en términos de agradable y desagradable de los espacios de las ciudades, ¿no? Sino para, por ejemplo, han analizado cómo el sonido o la ausencia de sonido, la luz o la ausencia de luz, están implicados en cuestiones sobre la sensación de seguridad en ciertos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que es posible intentarlo. En la mañana me encontré a unos señores aquí, ¿cómo me dijiste que eran, Ale? Los de la capa caída, no me acuerdo. Justo un señor me decía, es que, porque le terminé platicando que venía, ¿no? Y me decía, es que deberían de poner música clásica en el parque, ¿no? Y le dije, ¿usted qué opina? Pues tal vez estaría bonito, pero no sé si a todos les guste, ¿no? O sea, como que sí hay una cuestión. Yo lo que creo es que para definir estas cosas se debe buscar la participación colectiva, ¿no? Porque si no, uno de buena intención puede decir, les voy a poner mi música favorita, ¿no? Pero si mi música favorita solo me gusta a mí, entonces eso se puede convertir en un problema, ¿no? Y como en las fiestas, siempre en mis fiestas terminaría, te voy a poner la rola más chida del mundo. Y todo uno decide, apáguenle, o córtenle la luz, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer, se pueden generar experiencias, yo no sé si a nivel ciudad, porque las ciudades tienen una diversidad de usos, ¿no? Y la gente es distinta, pero sí se pueden crear, yo creo, espacios, ¿no? Donde uno pueda tener una cierta experiencia sensible que te ayude a relajarte. Yo pienso, a mí me encanta entrar a las iglesias básicamente porque hay sombra y hay silencio, ¿no? Entonces tal vez pensando en niveles un poquito más pequeños, ¿no? Brindar como estos espacios donde la gente se pueda, se azurra más o de silencio, ¿no? Donde le brindes una experiencia sonora, ¿no? Pero que pueda entrar y salir, ¿no? Como a nivel dominante del sonido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia. Para mí ha sido 3 días de mucho aprendizaje, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de estar en el taller de Iván y ayer en el taller de Laura, que va enfocado a paisajes sonoros y también a todo esto de la escultura sonora. Y creo que para mí ha sido un episodio de mucho aprendizaje que asocio con la formación también que yo tengo, ¿no? Hablábamos en el taller de Laura, recuerdo acerca de las huellas sonoras personales, ¿no? Ella nos ponía un audio y se escuchaba como un riachuelo y aves, y nos pidió que anotáramos de qué se trataba. Yo con mi experiencia personal, yo dije, es una selva, y alguien más o muchos de mis compañeros notaron que era, por ejemplo, un bosque, y yo dije, bueno, yo no he estado nunca en un bosque, pero he estado estuve muchas veces en la selva de la ciudad en la que yo crecí, donde había una gran cantidad de riachuelos y había una gran cantidad de aves. Entonces mi huella sonora personal me evocó la selva, y cuando me sorprendió la respuesta que dieron todos los demás, que cuya huella personal era distinta. Ahorita me estaba hablando un poco de los bebés, ¿no? ¿Qué pasa con el sonido del latido del corazón de las madres, ¿no? Que cuando nos dedican al pecho, pues
así, y ellos a nivel neurocognitivo, digamos que ahora es una huella que, como ven decís en la conferencia, pues la parte sensorial es lo primero que desarrollamos, y aunque uno no es capaz de verbalizarlo, pues creo yo que a nivel neurológico pues también queda ahí impresa dicha huella, ¿no? Creo yo que sí nos hace falta un poco de esta cultura, ¿no? de la escucha y también, como decía también Iván ayer, uno cuando empieza a hablar de los sonidos, uno piensa que solamente es la música, pero no, es todo, o sea, lo que conlleva, ¿no? Ayer también por eso fue bastante rico, ¿no? Porque pues, asumimos que todos los sonidos tienen que ser con ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que existe mucha necesidad de este tipo de estudios y yo podría decir que nuestra ciudad se trata de una ciudad que engloba una cantidad de sonidos. Bueno, ahorita escuchamos aquí el arpa, escuchamos los cohetes, escuchamos incluso, yo no pude verlos, pero asumí que había danzantes por el sonido de los tambores, pero este tipo de huellas yo las construí culturalmente aquí en Lagos de Moreno, porque donde yo crecí no son tan habituales, ¿no? Y el tipo de danzantes, el tipo de ritmo es distinto a los danzantes de la ciudad en la que yo crecí. Entonces para mí es muy rica esta reflexión y yo lo que diría es a partir de estas experiencias que hemos vivido en lo individual, ¿qué podríamos hacer para aprender a discernir justamente estos paisajes sonoros y este saber escuchar, ¿no? Ya en lo individual, ya ni siquiera en lo colectivo. Gracias. ¿Qué podremos hacer? Pues escuchar. O sea, yo sí creo que es una cosa como de tomarse tiempo, ¿no? Así como uno puede sentarse a observar con los ojos. Es que no se trata de escoger uno u otro, ¿no? Sino observar con una disposición total del cuerpo, ¿no? Que al final nuestros sentidos están en una sola cosa que es cuerpo y que es piel además, todo el sentido del tacto está en todo nuestro cuerpo, es el único sentido que está en todos lados. Entonces, yo creo que un ejercicio es tomarse el tiempo justamente para tratar de observar con los sentidos, ¿no? Como un ejercicio, como algo que se pueda convertir en un hábito, ¿no? Y eso por un lado. Por el otro, lo que terminaba yo mi presentación, que tiene que ver también con, desde una perspectiva estética, ¿no? Está muy padre descubrir cómo suena el mundo, pero yo trabajo con el mundo social, entonces no puedo sino pensar en la necesidad, en cómo justamente para que no se quede en un tema que carezca de importancia, ¿no? Que digan, o sea, que hippie, no vamos a escuchar el mundo, sino entender que hay un problema, hay una cosa medular, ¿no? En el asunto de la experiencia sensible. Yo sí recomendaría como tratar de aplicar ciertos ejercicios de escucha al otro, ¿no? Es una de las cosas que yo procuro hacer, porque justamente leí que cuando uno está platicando con alguien, cuando uno está discutiendo con alguien y alguien rebate una idea, tú inmediatamente empiezas, cuando le toca a la otra persona hablar, tú empiezas a elaborar tu idea, ¿no? O sea, en lugar de tratar de escuchar al otro, ¿no? O sea, ahí se trata como de ganarle y no realmente de escuchar la postura de alguien más. Entonces, como que esos pequeños ejercicios de, a ver, no estoy en nada de acuerdo, pero voy a tratar de escuchar lo que el otro me quiere decir, parece que estás escuchando, pero en realidad está tu voz interior ahí, ¿cómo le gano? ¿Cómo le cacho en el error? ¿Cómo no sé qué? Entonces, son como ejercicios muy mínimos, ¿no? Como no quitarle la palabra al otro, no querer ganar. Ya tengo algo interesantísimo que decir, ¿no? Como esas cositas que se van convirtiendo en hábito. Ahora, a mí, yo siempre que hago trabajo en campo de entrevistas, la primera vez que hago la pregunta sobre la escucha, la gente me ve así como, ¿a quién le importa? Que soy como la
o sea, es como un empujoncito, porque después me dicen, ya, es que sí, ya me di cuenta de que escucho, ¿no? O sea, en realidad creo que basta un pequeño impulso para que la gente empiece a abrir los oídos y a utilizarlos, ¿no? De esta manera mucho más consciente. Bueno, estamos casi a punto de cerrar porque tenemos otra actividad, pero no sé si sea rapidito. Solo era así. Préstenselo rápido. Ya no le contesto. Bueno, sí, se escucha. Mi duda era como, bueno, creo que duda, comentar al mismo tiempo, si el sonido sí es como relevante para el aprendizaje, porque creo que a veces ciertas personas prefieren escuchar o música o algo mientras están aprendiendo o estudiando algo, pero por ejemplo a otras personas les llega a incomodar y mi duda está como que tiene que venir o algo así, si se pudiera. Bueno, eso lo voy a hacer rápidamente. Yo creo que esos ya son hábitos de aprendizaje, pero yo hace mucho necesitaba música para estudiar y ahora necesito silencio absoluto, por eso trabajo con tapones de oídos. Creo que es el asunto de cómo uno se crea un ambiente de trabajo. Hay gente que ha estudiado la relación entre procesos cognitivos y el sonido, ¿no? Y te dirían, bueno, si hay ciertos sonidos que favorecen la concentración, que favorecen la memoria. Creo que te podrías acercar a esos estudios para entender bien cómo actúa. Al final, yo sí creo, yo conozco gente que trabaja en medio de ruido, motores y cosas así, y se puede concentrar. Entonces, si hay una parte de disposición de lo sonoro, hay otra parte de disposición personal para el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, al nombre del Centro Universitario de los Lagos, de la Universidad de Guadalajara, me permito leer es la presente constancia que se entrega a la doctora Ana Lidia Magdalena Domínguez Ruiz por haber impartido la conferencia de Identidades Sonoras y Culturas Aurales como parte del 19º Festival Cultural Otoño en Lagos, efectuado del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2022. Atentamente, Piensa y Trabaja 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro, Lagos de Moreno, Jalisco, 29 de octubre de 2022. Firman la doctora Gloria Angélica Hernández Obredo, rectora del Centro Universitario de los Lagos, y la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también a parte de la producción de esa digital, también este pequeño Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos los asistentes. Ale, muchísimas gracias. Invitarlos a que no se retiren. Tenemos actividades todavía en el Centro Universitario de los Lagos del festival. Justo ahora en la Escuela de Artes y Oficios va a haber una cata. Va a ser la cata de raicilla. Y a las 7 tenemos un evento justamente de cuestiones bíblicas, exactamente. Entonces, también los invitamos. Seguimos con las actividades. Y bueno, como ya escucharon aquí en ARPA, aquí también va a haber otro evento. O sea, no se vayan. No se vayan porque va a haber muchas actividades.